¿Estamos? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto por las dudas? ¿Cuántos éramos? ¿Se acuerda alguno de los alumnos? ¿En cuánto estábamos ahora? ¿Cuántos chicos éramos? 27 puede ser, Sí, más o estamos menos. 17. Se cortó, ¿no? La conexión total. Sí, pues habíamos, con la misma nos vamos a ir siguiendo. Sí. Ahora vamos a seguir hasta finalizar, nos quedan unas pocas diapositivas para hasta terminar juntas. Eh, Hacemos una pausa de 10 minutos, que vamos a definir, y arrancamos método constructivo. Vamos a dar todo lo que podamos método constructivo. Bueno, la idea es terminar, porque de hecho, bueno, quedan pocas clases. Así que, bueno, seguimos. Compartimos pantalla. ¿Se ve bien, no? Sí, Pregunto. sí. Bien. Esperen. Habíamos visto juntas de construcción, juntas longitudinales. Las juntas longitudinales, como habíamos comentado, se instalan para controlar el aislamiento longitudinal, espaciándose a intervalos que van de 2,50 hasta los 4 metros. No es aconsejable superar el intervalo de los 4 metros. Generalmente se busca que coincidan con las líneas divisorias de las trochas del tránsito, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se trata de una ruta que tiene 730, la junta longitudinal va a ser la central, que va a ser la que va a coincidir con la línea que demarcatoria o divisoria de las trochas del tránsito. A eso se refiere. Y fíjense acá que la barra va también en la mitad del espesor, se denomina barra de unión, y el aserrado en una junta longitudinal es de por lo menos 1/3 del espesor, como vemos indicado en el esquema, y la barra de unión en este caso es una barra de acero conformado, o sea, una barra de acero ADN 420, ¿eh? Porque lo que se busca es que la barra se adhiera al hormigón e impida que ambas losas se separen, o sea, mantener unidas y niveladas a las losas. Esa es la función de la barra de unión. Juntas longitudinales de construcción o articulación. Bueno, lo que dijimos, se construyen para controlar la fisuración longitudinal. Se ejecutan por aserrado, cuando se pavimentan 2 o más trochas simultáneamente. La transferencia de carga por trabazón entre agregados. Se recomienda, hay transferencia de carga por trabazón entre agregados. Se recomienda ubicarlas en las líneas demarcatorias de la división de carriles, o sea, no colocarlas sobre la zona de huellas, porque es una zona crítica por la ubicación, justamente lo que venimos diciendo, es como que las cargas van a circular sobre la junta, siendo esto una posición, era la posición más desfavorable. Y no colocar barras de unión a menos de 40 centímetros de las juntas transversales, por el tema del trabajo de esa junta, de las barras pasadores. Insisto, el aserrado es de 1/3 del espesor de la losa y la barra de unión, que es una barra de acero conformada o nervurada, va ubicada en la mitad del espesor de la losa. No nos vamos a detener mayormente en esto. Después, si quieren, miren, hagan las consultas. Es una cosa muy sencilla, pero para que vean que esto tiene un sustento en lo que hace el dimensionamiento de las barras de unión, que son las que van en las juntas longitudinales. Esta es la sección mínima de acero a colocar
de barra de unión por cada losa de pavimento. O sea, la sección de acero total. Y como ven, esta es la fórmula de fricción, digamos, para que ustedes entiendan. La fórmula de fricción, ¿no? Fíjense que la sección del pavimento, la sección total de las barras de acero, de las barras de unión a colocar, es función del peso unitario del hormigón, el espesor de la losa, distancia al borde libre más cercano, el coeficiente de fricción entre losa y el apoyo, la tensión admisible del acero y la separación entre juntas transversales. O sea, lo que hacemos es calcular, en definitiva, la fórmula clásica de fricción, que es el peso, teniendo en cuenta la fricción sobre la que está apoyado, y en este caso lo que me contrarresta eso es la barra de acero, con su tensión admisible del acero. Recordemos que en este caso es un acero de ADN 420, llevada a su tensión admisible, 2400, es la forma de calcular la sección de las barras 0C. Muy sencillo, por eso les digo que es calcular la superficie de la losa por el espesor, por el peso específico del hormigón, 2,5 generalmente son nuestros hormigones, y por el coeficiente de fricción entre losa y el apoyo. El manual que les habíamos dado como biografía tiene coeficientes recomendados, y de esa forma calcular la sección de acero de las barras de unión por cada losa de pavimento. Además, esta otra fórmula es la verificación de la longitud de anclaje, que es en función del área de la barra de unión, que dependerá obviamente de la sección del diámetro del que se trate, longitud de la barra de unión, tensión admisible del acero, la tensión de adherencia entre el acero y el hormigón, y el perímetro de la barra de unión. Fíjense que aquí, esa es lo que yo les decía, que están en el manual, los coeficientes de fricción, que miren aquí está dado por la AASHTO, entre, según sea un tratamiento superficial sobre lo que está apoyada la losa, el coeficiente de fricción es 2,2, un estabilizado de cal, cemento o asfalto, material granular o subrasante natural. Varía el coeficiente de fricción. Y el largo mínimo de las barras de unión, esto es interesante por lo menos para que lo tengan una idea de qué hablamos. En el caso de diámetro de 10 milímetros, el largo mínimo es de 60 centímetros. En el caso de 12 centímetros, es 70, de 12 milímetros es 72 centímetros, aproximadamente 60 veces sería la relación, de 16,96 y del 20,120, para que tengamos una idea de cuáles son los largos de la barra de unión. Es una barra notablemente más larga que las barras pasadoras. Y ejemplo de cálculo para que veamos un caso concreto de armaduras a disponer. Ancho de calzada 7,30, espesor 0,25 y una subbase cementada. Se adopta un diámetro comercial, diámetro mayor como les decía, una relación es mayor a 1/8 del espesor, el caso de los pasadores. Entonces, como tenemos 25 centímetros de espesor, el octavo del espesor es 31,2 milímetros, va a tener que ser diámetro de 32 milímetros. El largo habíamos visto que era de 45 centímetros y se trata de acero liso, o sea, ADN 220. Y en el caso de las barras de unión, como les decía, considerando un coeficiente de fricción 1,8 que corresponde a base cementada, determinamos la sección total para una losa, o sea, de esto después deberemos determinar, como veremos a continuación, la cantidad de barras de unión a colocar. 2.400 kilos por metro cúbico toma la densidad del hormigón, por 0,25 metros el espesor, 365 metros de ancho, 1,8 era el coeficiente de fricción, 4,5 metros de largo el negocio.
sobre la tensión admisible de la barra del ADN 420, que es 4200 sobre 1,6, 2400 kilos sobre centímetro cuadrado. Y ahí obtenemos una sección total para esa losa de barras de unión de 7,39 centímetros cuadrados. En función del diámetro de la barra seleccionado, se determinará la disposición. Se buscará una separación uniforme, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que debe respetarse una separación mínima de 40 centímetros entre las barras extremas y las juntas transversales. Y fíjense que si yo adopto barras de 10 milímetros, tendré que colocar 10 barras por cada losa. O sea, la separación entre juntas transversales es 4,50 metros. O sea, en esos 4,50 metros se entiende para más o menos graficarlo espacialmente, ¿no? A pesar de que lo estábamos diciendo verbalmente, les pregunto, ¿se va entendiendo, no? Fíjense que nosotros tenemos 4,50 entre juntas transversales. ¿Está? Pregunto. Sí, profe. Sí, Bien. sí, sí. 4,50 entre juntas transversales. Recordemos que, como dice la recomendación, separarnos 40 centímetros de cada junta. O sea, voy a tener 4,50 menos 80, tendré 3,70. Y ahí, en ese espacio, deberé disponer, por ejemplo, si son barras del 10 barras del 10 o 7 del 12, por ejemplo. Con una separación de 41 centímetros, una distancia, bueno, como dice, entre barra extrema y junta de 40 centímetros, y la longitud que habíamos visto es aproximadamente 60 veces el diámetro, o sea, 0,60 metros. Ese es el cálculo, digamos, para que ustedes vean cuál es el sustento teórico de esto, que es muy sencillo, digamos. Cómo calcular, cómo hacer el cálculo de las barras de unión, digamos. Seguimos. Juntas longitudinales de construcción o ensamblado. Aquí se ve una imagen de lo que habíamos tenido el esquema anteriormente, ¿no? Y que acá se ve el esquema. Se ejecutan cuando la calzada es construida por fajas, es decir, como vemos en la foto, tengo construida la losa que se ve, ¿no es cierto? Que se ve que está terminada, y en donde está la oruga del tren de pavimentación se va a construir a continuación, en la etapa siguiente, la otra losa, digamos. O sea, la construcción se realiza por fajas, por etapas, por fajas. En caso de posibles ampliaciones, se debe dejar bordes con machimbre solamente. En caso de que se vaya a ampliar a futuro, se dejan los bordes con el machimbre solamente. No se ejecuta el aserrado primario y bueno, se debe prestar atención a la terminación de los bordes. Esta es una junta, entonces, Profe, longitudinal de construcción ensamblada. Sí. disculpe, no entendí el segundo punto. En caso de posibles ampliaciones, o sea, yo solamente hago una etapa de la obra, porque Sí. todavía está previsto ampliar a futuro, se deja el machimbrado, digamos. Que puede ser en el caso de un aeropuerto, por ejemplo, que van variando los anchos de pista en función de la categoría del aeropuerto. A futuro tenga previsto ampliar el ancho de pista, porque va a aumentar la categoría del aeropuerto. Bueno, yo dejo el machimbre, digamos, para la futura ampliación. ¿Se entiende? Machimbre Claro, le claro, denominan a ese borde. a ese borde Está. conformado que se deja, digamos. En caso de posibles ampliaciones, dejar los bordes con machimbre, digamos. Esto es para que lo que se construya a continuación pueda transferir cargas. ¿Para qué ese machimbre? Para transferir cargas. ¿Está? Sí, profesor. Gracias. Bien. Juntas transversales. Juntas transversales de expansión, dilatación o aislación. Y aquí, por eso hacemos todas estas consideraciones, porque vamos a hablar, por último, de las juntas transversales de expansión. Cuando las juntas de contracción están adecuadamente separadas, o sea, adecuadamente diseñadas, esa separación de 4,50, adecuadamente construida, se mantienen bien, la necesidad
de juntas de expansión depende en gran medida de la temperatura ambiente con la que se construyó el pavimento y de las características de expansión del agregado grueso empleado. Por ejemplo, si yo construyo en nuestra zona un pavimento en pleno invierno, temperaturas del orden máxima de los 10-12 grados en los días más fríos, por ejemplo en la semana más fría del año, cuando llega el verano, temperaturas próximas a los 40 grados y en algunos casos se superan, fíjense, el delta de temperatura es muy grande entre la temperatura inicial de ese hormigón en sus primeras horas de vida a la temperatura de trabajo máxima extrema, o sea, el delta T es muy grande. Eso va a generar, digamos, por el delta T, ¿no es cierto?, dilataciones en ese hormigón máximas posibles para el sector en donde está construido ese hormigón. Otro problema son, que ya venimos diciéndolo, las características del agregado grueso empleado. Por eso no debe emplearse, y es taxativo, agregados gruesos con coeficientes de expansión térmica elevados, que son los del tipo de base cuarcítica, donde predomina el cuarzo, el sílice como mineral componente de ese agregado grueso, que son básicamente los cantos rodados claramente de la costa del Uruguay, que en realidad hoy en día prácticamente se han dejado de usar para pavimentos y en general para hormigón, porque aparte de este problema también tienen problema de RAS, reacción álcali-sili, que generan graves problemas en el hormigón. Los estudios teóricos en el comportamiento de pavimentos del servicio demuestran que, con excepción de su colocación frente a estructuras existentes, o sea, estructuras fijas, un puente, una alcantarilla, una base de una torre de alta tensión, cosas fijas, digamos, estructuras fijas, y en intersecciones irregulares, intersecciones asimétricas, o contra otros pavimentos existentes, ¿no es cierto?, con pavimentos de distinta edad, no son necesarias colocar juntas de expansión si es que se cumplen las siguientes condiciones. Habíamos dicho, por otra parte, que si están bien construidas o intervalos totalmente regulares, las juntas transversales de contracción cada 4,50 metros, ¿no es cierto?, pero se mantienen perfectamente selladas, ese pavimento, con esa junta de expansión, tiene la posibilidad de movimiento que le permite esa junta bien construida, y cada 4,50 metros, tiene su movimiento y es perfectamente absorbido, digamos, por toda la estructura de ese camino, digamos, ¿no es cierto?, sin necesidad de colocar una junta de expansión. Pero si no se da alguna de estas condiciones, va a ser necesario colocar una junta de expansión, que son agregados empleados, si tienen, como hablábamos, características anormales de expansión. O sea, si existen agregados de características de alto coeficiente de expansión térmica, voy a tener que colocar una junta de expansión. Lo que hablábamos de la construcción a temperaturas normales, no necesito. Si voy a tener un alto delta T entre la temperatura en el momento inicial de vida de esa losa de pavimento, deberé prever una junta porque voy a tener un delta T importante, como habíamos dicho. Si construyo, como hemos dicho también, juntas que se ubican a intervalos regulares y que me permiten el movimiento, porque cada una de las juntas tiene su movimiento y a su vez permiten absorber los movimientos que hemos hablado, como los movimientos debido a los gradientes térmicos y a los alabeos de las losas, no voy a necesitar una junta de expansión. Y por último, el tema complicado, que es si esas juntas se mantienen perfectamente selladas.
para impedir la infiltración de materiales incompresibles. Y este ahí nuestro problema, que es el mantenimiento. Nuestro país no se caracteriza por tener buenos mantenimientos en general hablamos de todo, por lo cual por ahí va a ser necesario, justamente por la falta de mantenimiento, insisto, de que hace que esa junta no se mantenga perfectamente sellada y pueda ingresar algún material incompresible, de construir alguna junta de expansión cada X distancia, que puede ser alrededor de los 300 metros. Eso habrá que evaluarlo, digamos. Entonces, juntas de dilatación. Como hemos dicho, aíslan el pavimento de otra estructura o de una estructura fija. Se colocan para disminuir las tensiones de compresión que se desarrollan en intersecciones en T o asimétricas, o sea, contra otros tipos de pavimentos. El ancho, o sea, el ancho de esa junta máximo debe ser de 12 a 25 milímetros, ya que mayores dimensiones pueden causar movimientos excesivos en las cercanías. O sea, no pueden ser muy anchos porque los movimientos que tenemos en las losas, o sea, como un poco les decía recién, las losas tienen un equilibrio de movimientos, que si generamos una apertura demasiado grande, tiende a desequilibrarse ese movimiento, generando otro tipo de patologías en las losas, y justamente se va a producir en la junta de dilatación y en las juntas de transversales de contracción contiguas a esa junta de dilatación. Por eso es importante limitar el ancho al orden de 20 milímetros máximo. La transferencia de carga se efectúa con barras pasadores, ya hemos visto algunos esquemas, y en pavimentos sin pasadores, estos son casos especiales, las 3 o 4 juntas próximas a la dilatación deben ejecutarse con pasadores. Este es el esquema típico de una junta de dilatación. Vemos el espesor de la losa, la barra pasador dispuesta en la mitad del espesor. En el extremo del pasador lleva una cápsula con un material de relleno de 30, que me permite unos 30 milímetros disponibles para la carrera libre de la losa, digamos, sobre el extremo del pasador. Es para el movimiento de las losas. Y lleva un material de relleno, que es un material compresible, generalmente una tabla de pino, un material, una madera blanda, ¿no es cierto?, en casi todo el espesor de la losa, dejando libre el 1,5 centímetros superior para colocar el material de sellado. Y respetamos, insisto, una abertura máxima de 20 milímetros en la junta. Y en el caso de tener juntas de aislación, que se las denomina este tipo de juntas, contra una estructura fija, una base de una torre de alta tensión, una alcantarilla, un puente, o contra una intersección asimétrica en donde yo debo mantenerme aislado de la otra estructura, no se deben colocar pasadores, de modo de permitir los movimientos horizontales diferenciados. No se deben colocar pasadores. Entonces lo que se hace ahí, como es un borde de pavimento, se aumenta en un 20% el espesor, llevando 1,2 veces el espesor, ¿no es cierto? Un 20% más, en una longitud de 6 a 10 veces el espesor. También se respeta una abertura máxima de 20 milímetros. Bien. Con esto hemos terminado lo de juntas. Si quieren ver, insisto, la recomendación es la lectura del manual que hemos dado como consulta. Está el ingeniero Viaín, pregunto por si hay alguna cuestión o si no nos reunimos enseguida. ¿Alguna duda? Alberto, no, solo para cómo proseguimos la clase. Ahora vamos a ver método constructivo, ¿no es cierto? Método constructivo vemos ahora. Bueno, de eso no mandaste Power, ¿no? No, yo les pido eso, les voy a pasar
esta noche o mañana le voy a mandar el Power. Está perfecto, perfecto. Porque yo tengo un Power y después quiero... terminamos el Power y tengo que mostrarle otras diapositivas, ¿no es cierto?, adicionales de otra presentación del estudio de cemento Portland, ¿no es cierto?, para complementar un poco lo que tenemos en el Power. Mejor así lo sumamos todos juntos después. Sí, pero básicamente lo que nosotros vamos a tomar, así como fue en el parcial, vieron que se tomó de la parte rígida lo que se habló en clase. Si por ahí quieren ampliar algunas cuestiones, miren en el manual, lo que damos en clase, En lo que es método constructivo, por ahí sí es interesante recurrir un poco al manual, porque por ahí son tantas cosas, pero enfocándonos en lo que son las diapositivas que vamos a desarrollar, por ahí lo pueden ampliar un poquito con el manual. Lo mismo vale para juntas, son temas de posgrado, hay un montón de cuestiones, pero como estamos hablando en la parte de carrera de grado, nos enfocamos en lo que se necesita para tener un conocimiento, ¿cierto?, básico, pero a su vez abarcativo de todo lo que es junto. Nos conectamos en y cuarto, 17:15, 17 Vale, y 15. siempre con el mismo link, perfecto, Siempre. gracias. Listo, gracias.